Vale, pues pasamos al siguiente bloque, que es sobre las materias, ¿no? Que se estudian en ciencias políticas, ¿no? Como ya hemos adelantado antes, las ciencias políticas es un grado universitario en donde, o bueno, sí, la ciencia política es al final una carrera que es multidisciplinar. ¿Por qué es multidisciplinar? Porque tienes economía, tienes derecho, tienes teoría política barra filosofía, tienes sociología, tienes estadística. Es decir, tienes una variedad de disciplinas, ¿no? que te ayudan a la hora de poder analizar, ¿no? Distintos fenómenos políticos, ¿no? Entonces, bueno, en el primer grado, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver desde nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es desde la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Y nosotros empezamos al final, pues eso, con lo que son las asignaturas introductorias, ¿no? Pues un poco lo de fundamentos de las ciencias políticas, ¿no? Que es un poco de distintas definiciones, ¿no? Luego, pues metodología de las ciencias sociales, ¿no? Que te lleva más, pues a ese análisis más cuantitativo, a ese análisis más estadístico. Después la sociología, que yo creo que después así, asignaturas más de sociología, lamentablemente, no hemos tenido. Hemos Solo hemos tenido la tenido primera y ya está. El primer sociología, cuatrimestre. sí. O Luego, sea, todas las asignaturas, bueno, no sé si todas, pero siempre tiene un pozo social, pero sociología en sí mismo fue una asignatura únicamente, sí. que fue teoría sociológica, digamos. Y después también lo de las técnicas de búsqueda y uso de información y técnicas de expresión oral y escrita. Nos reímos Esas, porque Vale, fueron pelea. asignaturas que esa bastante. recomendamos a los que están dudando que, aunque sean francamente inútiles, si entran en la maravillosa Carlos III, escojan la carrera que escojan, las van a tener las dos. Y que Son tengan de 3 créditos. que no pueden faltar a más de 2 clases, que si no, no les cuenta. Eso sí es verdad. Y aquí la presencialidad se paga caro. No, la verdad es que, bueno, bueno, también hay, luego en los siguientes cuatrimestres también tenemos asignaturas que también eran bastante ineficientes, pero estas dos primeras la verdad es que para poco nos sirvieron, ¿no? Porque uno dice técnicas de expresión oral y escrita, y es que la verdad eso es uno de los problemas de cuando llega un estudiante de políticas a la universidad, y es que oralmente, ¿qué hemos practicado? Nada. Las exposiciones, lo único. Las Sí, exposiciones en exposiciones sí y mismas. poquitas, porque ahora sí que estamos haciendo exposiciones en este grado, pero es decir, un alumno de ciencias políticas llega a la carrera sin tener unas técnicas desarrolladas, ¿no? Oralmente, ¿no? Y que al final son muy importantes, ¿no? Bueno, Y y todavía realmente puedes ver a día de hoy ya el gran éxito de estos programas. Del, Es decir, que no hemos aplicado teniendo en cuenta que las personas que más vergüenza demostraban a la hora de hablar en primero han aumentado esa vergüenza o esa dificultad a la hora de hablar en público a día de hoy. bueno, yo Yo me también sigo era poniendo. de los que tenía mucha vergüenza Y y ahora no yo tanto. tampoco es que me haya notado que haya mejorado Eso sí excesivamente es verdad, en ese mejorar ámbito. no tanto. Quitar Yo la me sigo vergüenza un poniendo. poco. yo te noto mejor, Alberto. Sí, Lo del joder, pádel, pues. el inglés pádel. Oye, vamos a ver, es que no sabía cómo empezar. Bueno, sí. Me grabó y todo, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, de técnicas de búsqueda y uso de la información, por ejemplo, a mí me vino muy bien a la hora de tener el RefWorks, ¿no? Que es una cosa, una aplicación para que te hace de manera automática la referencia bibliográfica, ¿no? Porque, Sí, ojo, pero cuando que eso lleguéis a la. te lo pueden hacer como apunte en una asignatura, no tienes que crear una parte porque al final el resto es que Hay es que un A ver, decir circuito. también. que para todos los trabajos hay que saber hacer la bibliografía, es decir, saber referenciar, ¿no? Las fuentes que tienen. No puedes poner Wikipedia y poner el enlace, no, tienes que poner tal, título, el autor, No, el pero año, el que por eso te título. digo que habría sido más útil que en cualquier otra asignatura dijeran, oye, pues tenéis esta aplicación que se llama RefWorks que las tenéis que utilizar para citar en APA correctamente. Bien. Pero no, si al final crear esa aparte, pues Realmente no es lo te. único útil que podemos sacar de esa asignatura. Sí, la verdad es Y que de sí. TOE nada, Personalmente, porque de TOE que fue una De exposición y un técnicas, trabajo de de 2 técnica de páginas. expresión oral y escrita. No digas TOE porque la gente aquí no. Y no, perdón, es que claro, hablo como de hablar por casa. Técnicas, técnicas de. personalmente y como crítica al sistema educativo en general, yo creo que estas asignaturas que sí que pueden tener un fondo interesante porque al final yo creo que Sí, es importante saber exponer tus ideas y saber buscar información. Yo creo que es importante para todas las carreras, también para políticas, porque tienes que defender tus ideas y tus proyectos sí, lo que o sea. lo que sea, pero lo incluiría más a nivel curricular del instituto de bachillerato en un proceso continuo, en un momento de una Exacto. asignatura de 3 créditos que va a ser una información
muy puntual que no te va a servir para desarrollar esa información, digamos, y esa capacidad oral, en el caso de técnicas orales, o en el de la búsqueda de información. Es que yo creo que eso es más bien ya de la cultura en España, ¿no? Que no hay una cultura de debate, de saber expresarse en público. Y creo que aquí se da, aunque me perjudique, demasiada importancia a la memorización de cara luego a vomitarla en exámenes de forma escrita y ya está, pero luego de cara a defender esas ideas que tú mismo estás escribiendo, realmente pues la gente no se sabe defender en ese sentido. Porque pues, durante la etapa escolar las únicas exposiciones orales que hacíamos era realmente exponer sobre un tema. ¡Pam! Ya está, no te enseñaban a debatir o a... Las técnicas, una serie de técnicas. Nada, era... Tiene que ser un proceso a lo largo del tiempo. De la célula prácticamente no lo vas a hacer ni en 6 meses ni en un año. Es un proceso continuo, un aprendizaje continuo, sí, totalmente. Así que, pues eso, demandamos que haya mucho mayor técnica, sobre todo de técnicas orales, porque, oye, es que llegas a la carrera y la verdad es que vas casi desnudo, ¿no? A la hora de poner, porque es que tú al final te lo aprendes a pelo y te dices todo y te vas. Pero no tienes esas técnicas que te hagan relajarte, que te hagan saber exponer de una manera clara, precisa, no ir rápido, como me pasa a mí. Cepeda nos ha enseñado bastante este año también. Bueno, ya luego hay que agradecer muchas cosas a ese gran señor. Realmente su rapidez para dar las notas. Ese mecanismo lo llevas utilizando durante toda la ESO y todo el bachiller, de prepararte así la exposición, el día anterior te lo lees y ala. Sí. Ya está. Así no... Sí, pero a que habéis tenido, o yo al menos, precisamente hilando con esto, que una vez que expones tienes el pánico de, en cuanto termines de exponer, irte rápido al asiento y que vaya al siguiente, porque ya como te pregunten, como ya no es algo de un proceso memorizado, ya no sabes salir de ahí, no tienes tablas para salir de ahí, y es un problema. Personalmente yo tengo unos nervios antes de exponer que se me ponen las manos congeladas, pero congeladas. Pasa lo mismo, tío. Pasa lo mismo. Congeladas. Sí. Y después expongo y no me pongo nervioso, pero el momento antes, claro. Increíble. Hay algunas personas que se ponen nerviosos y lo muestran, lo externalizan, y otras personas que saben actuar bien y lo interiorizan y ya... La profesión va por dentro. La profesión va por dentro, exacto. Claro, yo creo que hay gente que tiene más pasión y por eso, tiene más, es más autodidacta en ese aspecto, entonces... Por eso yo creo que es importante estas asignaturas, para igualar al que tiene quizás más naturalidad al exponer y al que quizás no lo sabe hacer tan bien, pero ayudarle a manejar esos nervios y ayudarle un poco a exponer las ideas. Adalix nos pregunta que si creéis que es buena salida hacer periodismo solo. Bueno, ahora... A mí me gustaría contestarle, que me parece interesante la pregunta. Venga, sí. Adelante. Yo, bueno, en la Carlos III ya os voy a vender un poquito la universidad. Tenemos antes de la pandemia teníamos asociaciones que eran muy interesantes. Yo estaba en una que os recomiendo mucho, que es Demos, que somos gente que... Aquí alguno también ha estado, ¿eh? Sí, aquí alguno había estado también, sí. Y bueno, es una asociación que hacíamos actos relacionados con la actualidad, sobre todo, y que, bueno, no teníamos una ideología, básicamente es que intentábamos ser lo más plurales posibles, ¿no? Había gente de izquierdas, gente de derechas, y era bastante interesante, la verdad, porque había mucho debate y había muy buen rollo. Y yo me acuerdo que en uno de los actos hicimos un acto sobre periodismo, invitamos a Campo Vidal, a Natibel Preciado y a Jesús Maraña. Y también está María Claver, que en su día no pudo. Que su hija estudiaba eso. Que no pudo venir, sí. Y le preguntamos yo me acuerdo que le preguntamos a Jesús Maraña, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que le interesa mucho la política por el periodismo, ¿no? Porque ha visto a Ferreras, que bueno, como ha dicho Jorge, es un poco, bueno, no es periodismo, ¿no? Es una especie como de show televisivo y tal. Pero bueno, que le preguntaron a alguien del público, le preguntó a Maraña, ¿no? Que si era buena idea estudiar periodismo, y Maraña dijo rotundamente que no, o sea, que mejor estudiar algo relacionado con, yo qué sé, con la economía, con la política, con la sociología. Especializarte, ¿no? Claro, es especializarte y luego utilizar tus conocimientos y aplicarlos a la comunicación, ¿no? Sí, porque lo bueno que tiene el ejercer la actividad periodística es que, al igual que ser político, no exige tener esa licenciatura. Es decir, al final quienes ejercen de periodistas, pues bueno, hay políticos, hay politólogos, hay economistas, hay sociólogos. Sí, al final realmente puede escribir cualquiera. Claramente, ¿no? Pero realmente al final lo que te hace triunfar o llegar lejos en los medios de comunicación es el nombre que te labres
por tu profesión principal, porque al final, es decir, periodistas pues se licencian mucho, ¿no? Como de cualquier otra carrera, pero sí que es verdad que yendo por la vía convencional, pues es mucho más difícil pues destacar y hacerte un nombre, ¿no? En la profesión. Claro. Y no es por hacer publicidad, pero no sé si ocurrirá en otras universidades, pero en nuestra universidad tienes la opción de, por ejemplo, estudiar sociología, pero coger varias asignaturas de periodismo, por si te interesa realmente el periodismo como formación complementaria. Un compañero lo ha hecho. Que un compañero nuestro lo ha hecho y la verdad es que está muy encantado con eso. Claro, es decir, especializarte y bueno, tener alguna alguna otra asignatura, ¿no? Que te ayude, pues eso, a tener una serie de técnicas o herramientas, ¿no? Que te sirvan pues para el periodismo y demás. Y muchas gracias por preguntarnos, la verdad es que se agradece, ¿no? Estos tipos de preguntas, ¿no? Y este tipo de interactuación y que gracias por seguirnos, Adala. Quizás también Adaladix. La pregunta que ha hecho Adaladix se podría conectar también con ese debate que por ejemplo, Enric Juliana, pues desde una parte cree que puede haber intrusismo en el periodismo por parte de la ciencia política y de los politólogos, quizás también de economistas, porque es gente que no estudia periodismo. Pero realmente si sabes transmitir información y además yo creo que es mi opinión, si sabes transmitir esa información a través pues, de técnicas de expresión escrita y luego estás especializado en la materia de la que hablas, pues puedes ofrecer mucha mejor información en ese sentido. Absolutamente. No, es verdad que realmente en el gremio periodístico, verdad que no ha sentado muy bien este auge, ¿no? de la politología, porque precisamente lo consideran un ejercicio de competencia desleal que a nuestro juicio, evidentemente, pues defendiendo, ¿no? Cierto corporativismo, pues creemos que no puede serlo porque aportamos realmente una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque si al fin y al cabo, el periodista, mientras nosotros utilizamos una perspectiva pues fundamentada en la ciencia, ¿no? En los estudios, para intentar justificar constantemente lo que decimos, en cambio creo que el periodismo muchas veces más bien, y sobre todo ahora en algunos casos, es un poco más pues fundamentado más en la opinión, ¿no? En el clickbait, en el titular, ¿no? Es decir, que la profesión se ha degradado mucho también. Sí, la verdad es que es una pena que el periodismo actualmente ha perdido mucho. Ha perdido mucho. El ámbito político es un tertuliano. Muchas veces sí, totalmente. Es que no me salía la palabra, el tertulianismo, sí, muchas veces. Sí. Totalmente. Sí, exactamente. Y bueno, luego también vamos a hablar un poquito así de las otros ámbitos, ¿no? de estudio, ¿no? Que hemos hecho en esta carrera. Ah, mira, y en escrito, ¿creéis que hay salidas o solo se van a centrar en las nuevas tecnologías? Vuestra mayoría me parece realmente interesante, ya que conozco la mayoría de formaciones, etc. ¿Y en escrito creéis que hay salidas? En escrito, en el periodismo escrito, yo diría que aún menos, ¿eh? Yo creo que ya las plantillas ya son muy reducidas, tienes mucho trabajo y yo creo que al final hay poca salida. Pero vamos, que nosotros somos de políticas, es decir, que tampoco... Nuestro consejo, y yo me arrogo la voz del grupo, es que hicieras ciencia políticas en nuestra universidad y te cogieras formación complementaria de las asignaturas de periodismo que veas más interesantes. Consejo. Ahora ponemos abajo patrocinado por Juan Romo. Por Juan Romo, un abrazo, rector. Un abrazo, rector. Hombre, si en otras universidades... una cosa que me gustaría que me hubiesen dicho antes de entrar a la carrera, pero que al final yo creo que tuve suerte en ese sentido, porque antes de entrar a la carrera no lo sabía bien, es que la Carlos III está más orientada al cuantitativismo. ¿Lo he dicho bien? Bueno, es sí, que me... al cuantitativismo. Sí. Exactamente. Entonces, simplemente. Entonces, si a vosotros, estudiantes de bachiller, os interesa más pues otras ramas, os interesa más el derecho, pues quizás os puede interesar estudiar el autónoma, gestión y administración, no, ¿cómo es? Administración y ciencias políticas o algo así, es más orientado al mundo derecho. Entonces, ya cada uno pues que mire los programas de las asignaturas y que intente pues hablar con estudiantes
como nosotros que den esa experiencia de la carrera. Digamos. Yo la verdad es que no tuve ningún... Yo entré en política, pero la verdad no tenía ninguna referencia de gente que... Bueno, había tenido una referencia y esa referencia es que a los 3 meses había ido de la carrera. Es decir, así que entré bastante a pelo, así que... Bastante halagüeña, joder. Así que bueno, la verdad es que, vamos, no es por hacernos tampoco ahora nosotros otro promo, pero estos tipos de dar nuestras valoraciones, nuestras experiencias, creo que pueden servir mucho para esas personas que dudan, porque es que nosotros cuando también hicimos la selectividad, las dudas imperaban, vamos. Y bueno, pasando a otras materias que se estudian en políticas, porque ya hemos dicho que es una disciplina bastante multidisciplinar, es el derecho. El derecho, bueno, empezamos con teoría del derecho en el primer cuatrimestre, luego derecho constitucional y después derecho administrativo. Que derecho administrativo, para el que lo sepa y demás, es muy, muy denso. Ya teoría del derecho y derecho constitucional son bastante también densitas, pues esto derecho administrativo aún más. Tengo el examen en 2 días, madre mía. Marta, suerte, Marta. Mucha suerte. Nosotros no tuvimos examen por la pandemia. Tuvimos el examen, pero un masajito. Pues bueno, del derecho, la verdad, yo la verdad, de las 3 asignaturas que hemos tenido en políticas, pues bueno, yo qué sé, pues... ¿Cuál ha sido vuestra favorita, mojaros? De todas las que hemos dado de la carrera. No, a ver, no, espérate, vamos a terminar un poco así, que terminemos, porque es que nos faltan las distintas asignaturas que hay y ya después respondemos cuál es nuestra preferida. Vale, pero deja cuarto para justo después de opinar. No, claro, cuarto. A ver, Alberto, si te has leído la escaleta, lo del itinerario está más abajo. No es este por aquí. Bueno, el derecho, vosotros habéis quedado con mucho porque yo de derecho administrativo, mira que es densa, pero tuvimos la pandemia, no vino la pandemia y la verdad poquito me he quedado, no sé vosotros. Yo realmente, de derecho administrativo, nada. Y poco más. Hombre, yo me acuerdo cuando pasó todo lo de la pandemia y tal, y el estado de alarma, la verdad es que vivimos prácticamente en directo el BOE, o sea, yo me acuerdo de estar refrescando el BOE a ver si salía las medidas sanitarias y tal, o sea, a mí eso me pareció incluso emocionante. Y claro, o sea, yo pregunta de Alice, derecho es muy tostón porque me interesa bastante. Tampoco queremos desilusionar a la gente que quiera estudiar derecho, que lo estudie. Pero tienes que tener muchas tragaderas y te tiene que gustar mucho estudiar mucho texto. Claro, pero y también, bueno, yo conozco gente que está estudiando solo el grado de derecho que le gusta por el trasfondo que tiene también de utilidad y no sé. Hasta estas alturas le tiene que gustar ya por narices, evidentemente. Sí. Sí, si te gusta mucho y te gusta estudiar mucho, entonces sí. En caso contrario, no lo hagas. Nosotros de derecho lo que más nos acordamos de nuestras experiencias es cuando algunos de aquí fuimos a cuando los juicios del proceso, muchos de aquí fuimos a pues eso, de público, ¿no? A ver cómo, pues eso, cómo se estaba dando el juicio, ¿no? Y la verdad, pues de derecho, vamos, mira que estuvimos en los juicios, pero vamos, no estábamos mucho atentos a lo que hablaban, ¿no? De referencias. Realmente estábamos más como si fuese un partido de fútbol atendiendo a las reacciones de las caras más que a lo. Decíamos, mira, está está el otro. Sí, que... Habla Rajoy y tal, no sé qué, pero. Ya es que alto Rajoy, de otro. Sí. Sí, es verdad, que alto Rajoy, que sí. Suerte, Marta, para el examen que tengas mañana. Eso, Marta, mucho ánimo. Dale duro. Y bueno, de derecho o pasamos a sociología. Bueno, sociología, mira, Marta estudia derecho, políticas y sociología. A ver si nos pone algo de sociología, si le mola. A mí me mola bastante, ¿eh? Yo la verdad me gusta. No he hecho. Yo solo ciencias políticas, pero a mí la sociología, la verdad es que con el tiempo me está gustando cada vez más, la verdad, no sé. La mayoría de nosotros no tenemos mala media porque, si no recuerdo mal, la media que cerró, o sea, la nota que cerró la nota de nuestro grado fue un 10,5, si no me equivoco, o un poco más alto, pero yo creo que quizá la mayoría de nosotros intentó meterse en un doble grado, ¿no? Que eso exige un poco más, ¿no? Yo la pedí con sociología. Yo solo pedí ciencias políticas. Yo quería hacer internacional, pero al final no me dio. Hostia puta, también esa es mucha nota también. Sí, que no me dio. No me dio. Dice Marta que es súper enriquecedora, la verdad es que te ayuda a entender mucho mejor a la sociedad, porque desde las ciencias políticas sí es verdad que estudiamos mucho la sociedad, pero yo creo que
en la sociología te dan un punto que es aún más importante, ¿no? Porque te profundiza aún más, vamos, yo creo. Está de Y, menos. y la verdad es que nosotros solo dimos una asignatura de sociología. Así que bueno. Yo primera opción de la de política de la Carlos, como yo igual, Javier. Yo igual. Y bueno, luego de estadística y economía, bueno, estadística, la verdad es que, pues bueno, la verdad es que eran, estadística, la primera que tuvimos, la verdad, bastante fácil, por así decirlo, ¿no? No era, no te exigía mucho, pero luego la estadística 2 Ah, fue un salto cualitativo comparado con estadística 1, Sí, porque tuvimos dos estadísticas, estadística 1 y estadística 2, y era un salto cualitativo tremendo, ¿no? Así que, bueno, que de nosotros nuevo ahí nos ayudó la pandemia, ¿no? Creo nos yo, ayudó ¿no? la Porque pandemia también, sí. totalmente. Si porque algo hay que sacar hubo una en subida positivo de de la notas que pandemia. todavía Yo solo estamos digo por... que hay exámenes colgados de estadística en alguna de estas de apuntes. Paul Heisenberg. Sí. Está por ahí. Ojo, buen No, consejo para los estudiantes de la BAU. ¿Cómo era la plataforma de apuntes? sí, bueno, yo es que la verdad de esas cosas, los apuntes, manejo bastante. Bueno, hay Que las no es dos. por nada, pero soy el puto amo de los apuntes, ¿no? Sí, sí. No, yo sé dónde Hola, están. Antes me de empezar la presento. carrera ya sé de dónde tengo que coger y qué apuntes hay y La cuáles no. verdad es que si os queréis ayudar si necesitáis apuntes, ¿no? Para los de la BAU, Wola y Studoku. Es decir, os tenéis que hacer los dos una cuenta, pero bueno, la verdad es que os puede ayudar. Para la encuesta, me estoy cortando el pelo. ¿Me rapo? ¿Me tiño? Javier, no, Javier, que estamos aquí, estamos hablando los chavales Estamos de hablando las de ciencias cosas serias. políticas. Raúl, encuesta Bueno, pero rápida. podemos hacer una encuesta y ver el voto, ver el Claro, comportamiento de claro. la gente. Haz una encuesta rápida, Raúl. Bueno, esto que no salga de aquí. Encuesta Vale. ¿cómo se llama esto? La muestra es aleatoria simple. Sí, total. y después, bueno, ahora lo hago. Y No lo de, está analizada. lo de economía, es decir, a mí me ha servido bastante. Es decir, yo la verdad la tengo. La economía que se estudia en la carrera, soy muy hater, pero creo que ayuda bastante para entender muchas cosas. De la economía, vamos. Y de lo que se da luego, ¿no? Y luego dices, escuchas esto, lo otro, ¿no? Quizás Alberto puede dar su experiencia de haber A cogido mí, un poco de hecho, esas asignaturas. sí. Me gustó tanto que de hecho fue por lo que cogí la formación complementaria. Porque, bueno, no sé. Siempre me gustó la economía también, como he dicho, pero de una manera pues más subsidiaria, porque claro, tú veías asignaturas que estaban muy bien, pero había otras que tenían mucha carga matemática, entonces no me veía para hacer el grado entero. Entonces, tras hacer principios de economía y ahí ya vi realmente en qué consistía esa carrera, que eran asignaturas pues que muy bonitas, pero muy putas. Muy difíciles, porque Muy la verdad difícil. los exámenes son para pillar, es decir, tienes que ir a lo mínimo, ¿no? Es decir, a sacar un 5 porque ahí no puedes sacar, los 10 no existen, porque son muy difíciles, tienes que... Exactamente. Y de las de complementaria, es decir, para que te aparezca luego en el currículo como un minor, es decir, como formación complementaria en el título, tienes que llegar a 6 asignaturas, yo llevo 5, es decir, me queda por hacer una, y solamente en 2 he ido bastante desahogado. Las otras 3, pues, bueno, ha sido divertido, pero bueno, pero que... decir, que realmente, pues, he conseguido, yo creo que el objetivo por el que entré, que es, pues, aumentar aún más lo que es la formación multidisciplinar, en este caso, pues, profundizando en otra rama que también tiene relación, claro, como la Claro, economía. dice Javier, el principio de economía es economía de primero de bachillerato, pero pues claro, para los de sociales, pues a lo mejor la vieron que era bastante similar, pero yo, por ejemplo, que no la hice, que hice griego y latín, que eso también Claro. al final luego cuesta, es decir, es un punto perdido, empiezas mucho más atrás que los demás, pues la verdad es que al final sí es verdad que era muy, muy difícil, ¿no? Yo tuve que recuperar. Y la verdad, cuando lo recuperé con un 5, raspadito. Pero que el temario no era difícil, pero las preguntas del examen no eran respondibles directamente por el temario. Ese es el problema que Claro. había, que eran graciosas, vamos. Sí, totalmente. Y bueno, pero sí, luego a mí sí me ha servido, bueno, para entender un poco, aunque luego, bueno, pues no compartan muchas cosas, pero sirve, ¿no? Para entender luego cómo funciona este sistema. ¿Comentar algo de principios o ya pasamos al siguiente? Bueno, sí, pasamos. Sí, yo creo que También podemos. política nacional, ¿no? Es decir, esas asignaturas que son más de políticas, ¿no? Está la política nacional, o mejor dicho, política española, historia de los procesos políticos y demás, y madre mía, la verdad es que las de política española perfectamente podían desaparecer porque no hemos aprendido algo nuevo.
¿no? Es Con lo que historia. ya teníamos de bachillerato, ¿no? A ver, es conocimiento un poco pues general de la Reiterado. política española, que si tienes un poco de interés en historia y en la política, pues o sea, no te va a presentar nada muy nuevo. Quizás, bueno, siempre te puede sorprender algo puntual, pero yo diría que quizás son asignaturas que Algún pueden día te llegar a ser. comentan una cosa y dices, hostia. No, no sirven para nada. Ya, ahora luego cuando pasemos al apartado de docencia ya decimos, porque sí es verdad que si la asignatura no nos ha dejado gran pozo, los profesores, algunos profesores que hemos tenido, nos han dejado un pozo, pero de manera negativa, ¿no? Pero si el problema es que está planteada en tercero de carrera, que se han dividido en 2 secciones, dando realmente lo mismo, que es Sí. el tema de la transición y los años posteriores. Creo que Luis ha levantado la mano. Esa asignatura puede tener Bueno, sentido sí, a lo mejor en primero de carrera, pues para aquella gente de bachillerato que en su clase no ha dado tiempo a dar pues la transición y eso, y a lo mejor no tiene un conocimiento muy exhaustivo del proceso que se lleva a cabo en nuestro país, pero por otra cosa yo realmente... Sí, pero igualmente, según lo que dices, es que eso no tendría que saberlo alguien de política, eso tiene que saberlo todo ciudadano de este país. Vamos, yo creo, es decir, lo que es la transición y un poco las bases del sistema democrático, es decir, igual, pues como decían algunos partidos, no sé si es necesario una asignatura de constitución, pero sí que de alguna forma, vamos a aplicarlo al programa y conocerlo, porque no es normal que todos los años la gente pues se tenga que estudiar eso, pues yo creo que sea mucha importancia eso, a la Edad Media y a civilizaciones de la antigüedad, porque de que el programa de historia sea demasiado extenso y luego el último siglo, que es lo que más ha influido en la actualidad de este país y del entorno, pues no se sepa. Bueno, no sé. Y luego, bueno, eso, que luego al final, pues realmente han sido 2 asignaturas que el conocimiento aportado ha sido nulo y que Política Española 2 me hace pensar que la 1 ha sido mucho mejor. Pero vamos, porque al fin y al cabo, la primera al menos, luego hablaremos del profesor, pero bueno, al menos el formato, como era luego con entrevistas, esa parte era interesante y es verdad que no había examen, pero bueno, al menos lo que era el contenido, pues estaba guay. Ahora bien, la segunda parte, ponerme enlaces de estatutos de partidos, pues he sentido que he perdido 60 euros. No que no he aprendido, sino que he perdido dinero y tiempo. Y bueno, porque ahora luego es que vamos a hablar más de esta asignatura, se habla más de la docencia que de la propia asignatura en sí, porque es nula los conocimientos que nos ha dado. Luego, política internacional, que la verdad, cuando hemos dado política internacional ha sido después, es decir, ha sido en tercero de carrera y no en primero. A mí, por ejemplo, yo creo que política europea es necesaria para el primer curso, porque, oye, uno no puede llegar a tercero sin saber un poquito cómo funcionan las instituciones europeas y demás. O decir que la Comisión Europea es al final el órgano ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? Pues son cosas que yo creo que son necesarias, ¿no? En un primer curso, ¿no? Y que no estén en tercero de carrera. A mí me parece que tercero de carrera se quedan muy lejanas, ¿no? Y vamos, es que, no sé, en vez de poner algunas asignaturas que parecen que son inútiles, pues esa, yo creo que tiene bastante sentido. Y después también política mundial, muy interesante. A lo mejor es en primer curso, no, pero en un segundo curso, ya para empezar un poquito, relaciones internacionales, geopolítica, política internacional en sí, viene muy bien también. Porque política internacional, por ejemplo, tendría que haber más asignaturas realmente. Sí. Una asignatura solamente se queda muy escaso para tener un conocimiento, porque al final hemos dado teorías sobre el funcionamiento del sistema internacional, pero no qué ocurre en la política internacional. Eso es lo que hemos trabajado nosotros con exposiciones, pero no qué sucede realmente. Lo único que hemos conocido en política internacional fue la exposición que nos dio el último día. Lo único. Porque al fin y al cabo los otros han sido teorías, entonces se podría desdoblar y dar más asignaturas. Pues claro, que no quede tan encapsulada, ¿no? Y que esté más, pues eso, mejor dividida, ¿no? Y esa sí que se puede hacer en dos asignaturas. Perfectamente. De que tercero de carrera, por lo menos con el plan nuevo que tenemos nosotros, es un año que está un poco cojo, porque en el primer cuatrimestre sí que es verdad que hemos tenido a Oriols, que hemos tenido a Sandra León, hemos tenido análisis electoral, hemos tenido política comparados, y eso ha sido muy interesante y son muy buenos docentes, pero creo que el segundo cuatrimestre del tercero sobra absolutamente. Yo creo que estaría bien que se replantearan estructurarlo o por lo menos que se reforzara con otro tipo de cosas, quizás eso, a una asignatura de sociología que no hemos dado prácticamente y dimos en primero, o quizás reforzar esa política internacional que hemos visto que es muy poca. O sea, es que totalmente de acuerdo. O sea, yo por ejemplo, hasta que no hemos visto europea, pues había algunas cosas que yo todavía no tenía muy claro. Igualmente. Del funcionamiento de la Unión Europea. Y yo creo que es algo tan importante
y que nos afecta tanto y que creo que como futuros politólogos es fundamental para analizar, yo qué sé, pues cómo funciona, pues eso, cómo funcionan los fondos europeos, por ejemplo, ahora que vienen y tal. Todo ese tipo de cosas yo creo que se dan muy tarde y muy poco. Totalmente. Luego pasando a teoría política que es un poco pues filosofía política, por así decirlo, ¿no? Se estudia un poco pues distintos pensamientos políticos, ¿no? Bueno, o teoría, bueno, sí, teorías políticas, al final, pues eso, desde marxismo, liberalismo, yo qué sé. Y la primera era liberalismo, conservadurismo y socialismo. Sí. Exacto. Bueno, pues es decir, distintas teorías y demás que la verdad yo creo que también son, bueno, Javier, no te hacemos caso. Para un cualitativo como soy yo, la verdad es que yo demandaba aún más, necesitaba muchas más. Ya no me puedo quedar con 2 asignaturas de eso, que son pensamiento político, que la gente tiene una ideología, que la gente piensa algo y que ese algo está estructurado, tiene un sistema al final, y eso lo hemos estudiado poquísimo, la verdad. Y luego había otras asignaturas que las hemos dado, vamos, a tutiplén. Y luego teoría política, es que solo hemos tenido 2 asignaturas, así que a mí me parece, yo demandaría a un poquito más, ¿no? Que la Carlos III también fuese un poco más al cualitativo, que no tuviese tanto miedo, porque lo que es el ideario no puedes entender la política sin tener una serie de ideologías, sin entender una serie de ideologías, vamos, yo lo que creo, y que no. Y que se ha dado muy poquito, la verdad. Tienes que ir, pues eso, pues en poner los codos, pero desde tu propia iniciativa, ¿no? Sí, hombre, bueno, está Ibruzqueta criticando a Jorge Lago. Es verdad que una rebelión. Bueno, es que tenemos al más cuantitativo de todo, vamos. Es verdad que era muy pedante Jorge Lago, pero creo que esa asignatura era, para mí, yo también soy un cualitativista, como dice Raúl. Fue una asignatura muy interesante, muy interesante. Más allá del personaje, que es verdad que al final sí que acabó siendo muy pedante. Pero yo creo que han faltado también un montón de eso, de fundamentos. A mí, por ejemplo, me ha faltado una asignatura, por ejemplo, de lo que se lleva ahora, ¿no? De la política, de la teoría política actual, ¿no? O sea, más allá de ver los clásicos. Esta la tienes como optativa. Hay ideologías del siglo XXI. Ah, vale. Yo ya elegida. La cual te invito a coger. Yo voy por más la rama cuantitativa, pero bueno, está ahí. Bueno, pues mira, pues no me parece bien que sea una optativa. Fíjate, yo creo que debería ser una asignatura que también fuera obligatoria, porque, bueno, también yo que sé, para no tengas que elegirla, ¿no? Para que sepas un poco, igual que yo que sé, pues ¿Sabes cómo funciona un sistema electoral? También tienes que saber que esta gente tiene una idea, que el Partido Popular tiene una idea, que el PSOE tiene otra, que son más líquidas, sí, pero bueno, pero tienen más ideas. Más allá de los partidos, o sea, corrientes teóricas actuales, sí. Yo, por ejemplo, de una asignatura de la que no vamos a hablar porque no hemos puesto la jaleta, comunicación política, realmente... Esa pues muy buena también, esa sí. Esa asignatura, aunque no la hayamos dado en profundidad, a mí me ha flipado lo poco que hemos dado. Y con el trabajo que hemos hecho, realmente hemos dado el coco sobre inventar nuestras propias ideas para así intentar llamar la atención de la gente. A mí sí me ha gustado esa forma. De hecho, yo creo que debería haber 2 asignaturas de comunicación política estudiando lo que hemos hecho ahora, una asignatura, y otra estudiar la comunicación política en la actualidad, que no es tan relevantes como, por ejemplo, Miguel Ángel Rodrigo, de cómo crear un perfil político tan impactante. Cosa a ver que también están optativos, pero igualmente yo creo que no debería ser optativo. Claro, marketing aplicado a la política es fundamental, y más ahora que es el campo en el que más se está desarrollando. Yo la pondría en tercero de carrera, porque es un momento en donde ya tienes unos conocimientos mínimos y ya tienes suficientes conocimientos para establecer tu propio razonamiento y cómo crear otras ideas. Totalmente. Y bueno, política, comunicación también, bueno, la comunicación política también es muy, muy importante y hemos dado también muy poquito. Luego, análisis social cuantitativo. Pues eso, tuvimos técnicas de investigación, que la verdad a mí me ha servido bastante, o análisis electoral, que de igual manera aquí en Politics, como decimos y como dijo Jorge, somos horrorosianos en el sentido de que si hablamos de política es desde una perspectiva así más horrorosiana. Bueno, horrorosiana no, es al final pues eso, análisis electoral. A ver, él no da una perspectiva, él da unos contenidos. Claro, no, para nada. Claro, da unos contenidos, pero que
nuestra perspectiva muchas veces se orienta también desde esos contenidos que puede haber más perspectivas también. Claro, pero cómo la encapsuló, todo, ¿no? De que todos esos conocimientos, todas esas teorías y demás, pues al final están en Politics. No, y lo importante es que esa asignatura la diera él y no la diera otra persona, porque si no probablemente mi autoestima como politólogo fuese bastante inferior. Lo de técnicas de investigación me parece una asignatura muy importante porque aunque mucha gente se crea que lo importante es aprobar un 5, esa asignatura te va a servir para el futuro porque te enseña a utilizar un programa que es Stata, que realmente, que si te has puesto a ello, a mí me surgió pues eso, esa curiosidad por hacer gráficos, aparte ya del temario, me surgió esa curiosidad de hacer gráficos por mi cuenta o estudiar cualquier cosa. Y a mí me pareció interesante. Claro, es al final una técnica, ¿no? Que ayuda pues eso a poder mejor ver, ¿no? Analizar el comportamiento político y demás, ¿no? Y que luego para análisis electoral, ¿no? Para el trabajo de análisis electoral vino muy bien, ¿no? Saber utilizar el Stata y demás. Y para al final de la carrera tienes que saber utilizar cosas. Los mínimos. Y más allá de tener un conocimiento teórico brutal. Es decir, el conocimiento teórico, coincido en que a lo mejor habría que tener más asignaturas de teoría política, que las podemos meter por asignaturas inútiles o prescindibles, lo comparto, totalmente de acuerdo. Ahora bien, hay herramientas, pues las yo no lo niego, que hay que utilizarlas para tus propios estudios, es decir, de cara a trabajar, porque de poco vale, si tú eres muy buen teórico, lo único que puedes hacer es transmitírselo a otra persona, pero no puedes, y puedes aplicarlo en algún texto, pero vamos, no sé. En lo profesional realmente es un mundo muy reducido que puedas... No, pero a ver, no, es importante. Yo soy de los que dice que la teoría de política es importante, pero que también es necesario saber un poquito más de cuantitativo y saber manejar. No, pero digo que hay que complementarlo. Una sola cosa, pues no. Obviamente no, claro. Es complementario, todo es complementario. Sí, y bueno, ya por terminar de este apartado, lo de las optativas, ¿no? Pues teníamos lo de la asignatura de humanidades, lo de las habilidades técnicas, que es algo que se han inventado ahora en este nuevo programa y que es que, vamos, es lamentable ese tipo de asignaturas. Y luego también, bueno, lo de hojas de cálculo no era optativa, pero bueno. Era como optativa, pero obligatoria para todos. Yo creo que es lo único de 3 créditos que al menos ha servido, porque para mí ha servido de no saber hacer nada a saber lo esencial. A ver, a mí las asignaturas de segundo de humanidades sí realmente me han ofrecido un conocimiento más amplio del que ya tenía, sobre todo. Sí. Saludos Julián Batillo, porque la verdad que menudo profesor de historia. Mandaba para aburrir, pero bueno, era bueno. Muy bueno, sí. Era muy buen profesor. Pues te haces un curso en YouTube, Alberto. Sí, y después también lo de las habilidades técnicas, pues eso, es estar en tercer curso, es durante un cuatrimestre, valen 3 créditos y la verdad, bueno, yo aprendí 0 y después es algo que se han inventado aquí con el plan Bolonia y demás, que son para habilidades que te ayudan a luego al entorno, para implementar en el entorno laboral y demás, que son excusas por poner y que no sirven para nada y que podían ser ese tiempo se puede utilizar en otros tipos de asignaturas que podían rellenar mejor el conocimiento de un estudiante político. Y que fue una doble decepción porque precisamente nos metimos porque encima me convenció. Alberto y yo, sí, a comunicación. Me convenció él de coger, que encima se llamaba comunicación significativa, es decir, se supone que ibas a aprender a hablar en público, de decisión número 1 y de decisión número 2, una vez que la decisión número 1 se cumple, es decir, frustrarte por el hecho de que al ser asignatura de 3 créditos tienes que ir todas las veces, excepto 2, con tal de que te la computen, ¿no? Entonces, pues te sientes doblemente frustrado. Totalmente. Luis, nosotros hicimos, recuérdamelo, porque hicimos la misma de técnicas. Creatividad e innovación. Bueno, yo tengo que decir que no me parece, quizás, yo hablando de mi caso personal, porque hay un abanico más o menos grande de asignaturas, yo tengo que decir que quizás pueden ser no malas asignaturas si las sabes aprovechar en un apartado más de introspección, como fue en el caso de nuestra asignatura de creatividad e innovación, porque, bueno, al final tratas un poco, en nuestro caso, aspectos de la psicología y un poco también de conocerte a ti mismo en esos apartados que de otra manera quizás no te pararías a pensar. Pues no ahí ni introspección ni nada, macho. Es que en la nuestra no había ninguna forma de que nos hiciese que estudiásemos, que quisiésemos saber algo. Es que no había ningún tipo de iniciativa personal, pero es que tampoco iniciativa personal por nuestra parte, pero tampoco la suya, porque era, bueno, una asignatura horrible. También es que, bueno,
creo que también tuvo que influyó mucho la asignatura que cogimos Jorge y yo, influyó mucho con la profesora. La profesora era una psicóloga que era, bueno, bastante buena y la verdad es que, yo qué sé, pues hicimos un ejercicio muy interesante que nos hizo un perfil psicológico, ¿no? Nos hizo un test de estos que te hacen las clínicas privadas por no sé cuántos cientos de euros. Y básicamente nos hizo como una atención personalizada y nos dijo, pues eso, nos hizo como un análisis DAFO, prácticamente Debilidades, amenazas, fortalezas y sí, de oportunidades. nuestra personalidad, ¿no? Y fue a mí eso me pareció muy interesante, porque sí que es verdad que a mí me ayudó por lo menos, aparte yo, pero es un caso personal, estaba en un momento difícil a nivel emocional y a estabilidad emocional y tal, y de autoestima, y la verdad es que esta asignatura, la verdad es que me sirvió un poco para animarme a seguir estudiando. Sí, a mejorar, o sea, a mantener las cosas que se me dan bien y a mejorar las cosas que no. Pero bueno, esto es un mundo, o sea, te puede tocar un profesor que no quiere hacer nada bueno, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, creo que son asignaturas que, bueno, que para ser 3 créditos y para ser de asistencia obligatoria y tal, pues sí que sobran un poco, la verdad. En mi caso que hice la de Leading Your Team, liderazgo, motivación y toma de decisiones, que iba con Levisa y Rodri, el primer día nos quedamos Conocidísimos en Politics. nos quedamos mirando el aula y venían todos de economía, contabilidad y bueno, pues una anécdota graciosa que voy a contar de la clase, pues el profe dijo, ¿a quiénes pondríais como líderes? Y pues hizo una especie de web donde poníamos nosotros un nombre en nuestro ordenador y salía en la pantalla y según más gente iba poniendo ese nombre, más iba creciendo. No, pudimos ver desde Franco hasta Hitler. O sea, fue una locura. Cabrones. Se quedó el profesor loco. Y aparte de eso, esa asignatura nos sirvió para entender a mejor el comportamiento en una empresa, porque fue enfocado a una empresa directamente. Y el comportamiento de que todas las personas son necesarias y que no todas las personas son iguales. A lo mejor a una persona para celebrar después de un proyecto no le apetece ir a cenar con el resto de trabajadores porque no le cae bien el jefe o cualquier cosa, que hay que consensuar entre todos y es importante tener a todos motivados para los proyectos futuros. Es lo que pienso. Madre mía, vamos a la universidad neoliberal. Bueno,